Ufa, la juventud, sí, claro, ¿no? claro. Un golpe. Fuerte. Un golpe tremendo. Sí, la cantidad de imágenes que se te vienen a la cabeza. Encima, yo con el Indio Solari compartíamos algo que quizás el Indio lo compartía con muy poca gente. A ver. El Indio consideraba a Riquelme mejor que Maradona y Messi. Mirá. Era un hermano para mí en eso, porque nadie más se le ocurre semejante cosa. Que te genera Riquelme. Ya sabes. Pero él consideraba a Riquelme Mirá. por encima de Maradona y Messi, como yo, así que ya era ahí una comunión. Claro. ¿No? Nunca se lo dije, porque nunca me lo crucé. No, claro, me imagino. Pero yo lo sentía muy cerca. Toda una vida, Chata, ¿no? ¿Desde qué edad escuchaste Los Redondos? Mirá, a mí me trae Los Redondos, yo en los 80, cuando era secundario, ¿no? Teenager. Sí. Yo en esa época era más Charly García. Mirá. De hecho, creo que hay por ahí 3 personas que me van a tocar así, que cuando fallezca Charly, que en el momento también ya se nos va, y creo que Silvio Rodríguez. Me trae el que trae, yo empiezo a hacer música, o eso que hicimos en el secundario, que hay Lescano fue el que más me acercó a Los Redondos. Recuerdo el primer tema que toqué de Los Redondos en el secundario, en una fiesta de la primavera con Pento, Pablo Ventimiglia cantando Ropa Sucia, impresionante. Se me venían todos esos recuerdos. Mirá. Y después en los 90, como ahora le debe estar pasando a muchos jóvenes, y por eso uno a veces se angustia y se revela, pasamos hambre y la música era Patricio Rey y Los Redonditos Ricota. Dormimos en la calle y la música era Patricio Rey y Los Redonditos Ricota. Tuvimos que enfrentar a la policía y la música era Patricio Rey y Los Redonditos Ricota. Y vimos a los pibes caer muertos en la calle y la música era esa. Yo viví esos 90 donde, como escribió justamente Lescano en las redes, el Indio puso la vista en lo que en ese momento no se llamaba la pobreza, sino la marginalidad. Todo lo que del neoliberalismo iba dejando afuera, al margen, ¿no? Claro. Que hoy se vuelve a repetir. De hecho, vos escuchás todas las letras del Indio Solari y parecieran hablar de Milei, porque pues ese es de los 90. Y encima, el Indio por ahí ponía a la vista en los presos, ponía a la vista en los adictos, ponía a la vista en los desterrados del sistema, pero no lo hacía desde un punto de vista celebratorio. Él no sacaba partido de, no sé, somos todos drogones y la pasamos bárbaro. Claro. Él se metía en un sentimiento muy trágico. Entonces, era una persona que acompañó en esa primera juventud, en un momento donde esa primera juventud, muchos quedamos solos, ¿no? Entonces, creo que el viernes a todos se nos vino eso. Claro. Y después nada, la aventura. Las Yo recuerdo las misas, recuerdo ir a ver a Lina, era sin plata, salir a la ruta, dormir en la calle, no tener entrada, juntar 2 monedas. Y ahí hay algo, si me permitís la reflexión, el pogo. Yo lo pongo en contraste con lo que soy, hay un libro que se llama La rebeldía se hizo de derecha, ¿no? En pregunta, pobre, pero la verdad que es una frase horrible, pero esto anunciando el arribo de los libertarios, ¿no? Para la ideología libertaria no hay sociedad, hay individuo. Sí. La sociedad no existe, dice von Mises, hay individuos. Y el pogo es la sociedad. El pogo es una cosa, es un divertimento que en conjunto, en grupo, o sea, ni siquiera es baile en pareja en Los Redondos, es baile en masa. Los Redondos era masificación y era irse y confiar que esa masa te iba a cuidar. O sea, vos dormías en la calle, vos entrabas, se pudría con la policía, había que buscar comida y qué sé yo qué. Y esa masa te iba a cuidar. Sí, el mensaje era siempre cuídense entre ustedes también. Claro, él bajaba. Exactamente. Sí. Entonces había el Indio marcó una construcción de ese colectivo muy fuerte.
y era así. Nosotros en los 90, cuando yo estaba en Buenos Aires, trabajaba todo el día, no me alcanzaba la plata, estudiaba, qué sé yo, y no tomabas, no te ponías en el rol de, yo hago todo el esfuerzo y en este país no puedo salir adelante porque, qué sé yo, porque el Estado, no sé, le da un plan a las mujeres que quedan embarazadas. No, vos te ibas al comedor popular, vos te ibas al barrio a hacer murga. Era, la cabeza fue esa siempre. Y nada, el viernes, todo eso que te construyó, que hace lo que muchos seamos hoy lo que somos. Empieza claro, ¿no? claro. Sí, no sé si en realidad no sé si desmoronarse, pero se genera sí, el fallecimiento del indio en un momento de plena lucha cultural, donde la batalla cultural está planteada, incluso, la guerra de clases, la lucha de clases está planteada por los sectores dominantes. Nada, se muere el indio y no me extraña, no pude ir al velatorio, porque tenía que trabajar allá en el Día del Periodista, tenía que trabajar de periodista. Bien. Pero no me extraña esa necesidad de volverse a encontrar. Claro, totalmente. Bueno, la verdad que hubo varios gritos ayer o el sábado mismo. Primero, la bronca del gobierno, hacia el gobierno, de no permitir que se puedan despedir a este ídolo de masa, un ídolo que cambió un poco la cultura nacional. Digo, no se lo pudiera despedir. Ese era el grito de la mayoría de la gente. Y el otro la necesidad de verse y de entender que el pueblo se encuentra en la calle y que tenemos la fuerza esa, ¿no? Hubiera sido raro verlo velar al indio en el Congreso. Muchos decían eso, como no sé si el indio hubiese creo que había que hacer había que hacer el intento para demostrar de que incluso muerto sigue siendo un signo antisistema. Bueno, pero para la familia quería eso, ¿eh? No, está bien. Sí, está bien, porque me parece que había que pedirlo, porque bien. Era demostrar de que era imposible. Sí. El indio fue o es quizás el artista más heideggeriano que conozco. A ver. Heidegger decía, el artista es el que se impone a su tiempo. O sea, no cualquiera es artista, no es hacer un cuadro, no es hacer una escultura, no es hacer poesía, no es hacer una novela. Artista, el superhombre ese nietzscheano, y heideggeriano, que no tiene que ver con Hitler, tiene que ver el artista que se puede imponer a su tiempo. Y el indio fue eso, no fue solo rebelde en palabras. El primer gulp, cuando sale el indio, ya tenía como 35 años. Claro. O sea, en una sociedad que ya te decía, vos tenés que ser una joven promesa y triunfar rápido. ¿No? Claro, era todo lo contrario. Claro, en los 90 estaban de moda los yuppies. No sé si alguno se acuerda, el yuppie era el ejecutivo joven que hacía plata rápido en las corporaciones, en la finanza, y andaba con tremendas motos por 9 de julio, viste, de traje, claro. Sí. Y el indio a los 30 y pico sacó su primer disco, no tuvo ningún apuro. No, y ese apuro, ese no tener apuro, hizo que nunca se venda. Porque vuelvo a esto, podría haberlo hecho mucho más rápido con una discográfica que le pusiera todo. Sí, claro. Y él siguió su camino. Esto de tener una banda que vos te enterabas que tocaba por ahí, por el boca en boca, y tenías que estar ahí dando vueltas. Era una cosa fantástica. Él se impuso a su tiempo, de esa manera, no dejó nunca mezclarse y quedar atado a las corporaciones. De hecho, creo que tuvimos suerte que en los últimos años, no sé si será andropausia, qué sé yo qué, dio un poquito más de reportajes, fue un poquito más porque si no hubiera sido todo un misterio, él casi no daba notas, claro. Casi no se ponía por ahí a hacer referencia a sus letras o a lo que opinaba de política. Y en los últimos años, ya la etapa de los fundamentalistas del aire acondicionado se abrió un poco más. Preparó el camino, ¿no? Preparó el camino, se abrió un poco más a dar unas notas, a declarar posturas sobre algunas cuestiones, por si a alguno le quedaban dudas, digo yo. Claro, pero creo que tuvimos esa suerte porque antes, si hubieran muerto
en el 2000 Sí. hubiera quedado como un misterio, era muy poco lo que se conocía, Claro. declaraciones de él. Sí. Claro, totalmente. Está bueno, estamos escuchando al Chata García, Sí. hablando un poquito de las sensaciones, ¿no? De lo que Homenajeando de alguna manera, ¿no?, al Indio Solari, que estuvo sonando en realidad toda la mañana, desde el viernes dejó. Sí. pasado Bueno, hasta nosotros hoy. nos agarró al aire, Sí. ¿no? La noticia. Y no, claro, quedás una sensación helado, ¿no? Sí, horrible, pero bueno, también era lo que tocaba, ¿no? No quedaba otra. Digo, estábamos al aire, 9:00 de la mañana, y bueno, nosotros ya hicimos una semblanza un poco. Yo no era más fanático de Los Redondos, y los chicos tampoco, creo. Bueno, eran más chicos todavía que yo, pero obviamente entendemos y comprendimos lo que dejó, ¿no? Todo lo que hizo, y entendemos que era lo necesario esto, de que el pueblo salga y lo despida. Era fundamental. Sí, era. Yo me imaginaba y vi algunas imágenes en las redes, en televisión, vi a otros artistas despidiéndose de él. Que vuelvo a esto. Él tenía algo extraño, en los recitales de él no tocaba a nadie. Sí, O sea, no era que iba a aparecer, no sé, el de Caballero de la Quema para cantar a dúo Perro Dinamita. No, Claro. olvídate. Sí, claro. Por ahí había performance en el medio de la gente, pero porque la Sí. gente era eso, una locura, una cosa muy abierta, muy loca, había que vivirlo. Claro, la Encima verdad. eso, la etapa de los redondos. Ya los fundamentalistas me parece que tiene una etapa musical y poética hermosa, pero en términos de la cultura, lo que lleva es la ola que ya se había hecho en los 90. Seguro, Pero no dejó de ser generoso con los artistas. es verdad. Él cuidó su recital de Los Redondos, pero después y vos veías a los artistas rindiéndole homenaje y nada, porque vos podrías decir, che, este tipo siempre se cortó solo. Sí. Sí, claro. Y sin embargo nada, un amor, porque es un fenómeno raro. Logró sintetizar lo oculto y lo popular. Eso es algo que cualquiera que ha ido a veces a la universidad y se ha visto frustrado por escribir para gente que no te va a leer, porque no lográs romper esa barrera. Y él le llegó a todos. Claro, y él Llegó lo a llevó a sectores. todos. Vos ibas. Claro. ¿Y qué hay en torno a lo que tiene que ver con la masividad del fenómeno que se convirtió más que nada en estos últimos años, ¿no? Que vos veías recitales primero de 150.000 personas, después de 200, después de 300, hasta llegar a como 500.000 personas en Olavarría, creo que estaba completamente desbordado todo. Era más ya una experiencia de decir, yo vi al Indio y capaz que escuché 2 temas que sonaban ahí en el patio cuando era chico. Claro, cuando yo iba a la murga en Buenos Aires, había un murguero más grande que nosotros que había ido a ver a Luca Prodan. Para nosotros era Dios, Sí. que había ido a ver a Luca Prodan. Claro. Cuando yo hacía murga acá en Chacabuco mucho tiempo después, yo había ido a recitar Los Redondos. Claro. Claro. Entonces para Sí. los pibes era Dios. Claro. Estaba Daciabo, qué sé yo qué, y vos fuiste a ver Los Redondos. Claro. Cada vez ya se había separado, en el 2000 ya se había separado Los Redondos y bueno, ya Y eso había lo- muchos pibes todavía. A ver, pero hay algo lindo en eso, porque tiene que ver con necesitamos lo colectivo. Sí, Viste que cuando vos te volvés más grande, ya esa cosa de recital, estamos todos transpirados y medio todo uno cansados, encima no del nos otro. bancamos estar Medio tantas que horas ya. parados. Hay una mesita. Claro. Para la platea, claro. Sí. Sí. Sí, Vamos a sí. platea, te Ya das nos cuenta. cuesta un poquito, ¿no? Pero, y sin embargo, en momentos así, Freud ya lo decía, ¿no? El valor de la masa, ¿no? La psicología colectiva te atraviesa de otra manera. Y vuelvo a esto, y él lo planteaba desde un signo, desde una perspectiva, donde te decía, no excluyas, o sea, pensá la realidad del pibe, no sé, que delinque, pensá la realidad de la persona privada de la libertad, pensá la realidad de los pibes o las pibas que están atrapados en la droga, pensá la realidad esto, pensá quiénes son los que toman champán fuera de todo este barro donde estamos todos metidos, ¿no?
Y esa necesidad de la masa es maravillosa. Sí, la gente, yo creo que los jóvenes no encontraron luego espacios colectivos que les permitieran vivir eso. Y el indio se los permitía, el indio generaba eso, sentirse que estás dentro de una movida de 300 personas. El juego de descifrar las frases del indio. Sí. Era casi como el juego hoy de cambiar las figuritas, era sentarse, ¿serio? ¿viste? Era, o sea, ¿viste? A ver, ¿qué? Tratar de entender algo. ¿Te pasó esto de analizabas cosas así con amigos? Sí, obvio. Sí, pensabas y la pensabas vos para vos, ¿viste? Claro, Vos agarrabas ¿a quién una le está letra y hablando? veías, ¿viste? Agarrabas una cosa, Criminal Mambo, y vos decías, Criminal Mambo, ¿viste? ¿Qué carajo, el perro dinamita? ¿Qué carajo me querés? Y en algún momento algún sentido le dabas vos y después por ahí te enterabas, porque vuelvo a esto, en un fanzine, en esos lugares subterráneos por donde circulaba a veces la voz del indio, alguna anécdota que echaba a luz y no era que clausuraba el sentido, le daba más sentido a lo que vos le habías dado. El otro día escuché yo la de el gordo Pierre, el vitricida. ¿Por qué? El por qué de esa situación. Porque ellos estaban tocando en un barcito que por un problema con unos vecinos, el vecino les había roto el techo. La voy a sintetizar un poco la historia. Sí. Entonces había quedado un agujero. Y ellos iban a tocar ese día y llovió. Sí. Y entonces empezó como a inundar todo. Y el gordo Pierre era medio como un plomo, alguien que andaba dando vuelta ahí por la banda. Y en un momento saca una zapatilla de electricidad que estaba completamente mojada, que estaba bajo el agua, y ellos estaban tocando ahí en el vivo y no iban a cortar el recital, iban a seguir tocando, y el gordo Pierre se recontra enojó y se calentó porque seguían tocando, iba a ser toda una tragedia, y agarró y salió caliente del bar y pegó un portazo y se rompieron todos los vidrios del bar, y entonces por eso el vitricida, el gordo Pierre, pues rompió todos los vidrios del bar. Mira vos. Pero vos sí conocés esa anécdota, ubicabas Sí. al gordo Pierre. Otra. Esos personajes, a mí me encantaban esos personajes de los 80, del disco, de los primeros discos de Octubre, es la generación que sufre el proceso de desindustrialización de los 70. O sea, es esa generación del conurbano que ya no está en el colectivo obrero, ¿no? Entonces tiene que vivir otra cosa, ¿no? En ese conurbano que empezó a llenarse de tinglados vacíos, de suciedad abandonada. Eran unos personajes maravillosos de esas letras. Y meterse y descifrar y hablar de eso, nada, a mí se me viene esa gente, me viene Lesca, que era el Beto Toledo, Claro. el tipo de gente con la que uno descifraba esas cosas. Y te pasa, bueno, ahora nos empieza a pasar a nosotros. Somos las generaciones que nos empiezan a ir nuestros ídolos, Sí. ¿no? Y es un poco que se nos pasa la vida por delante. Algo ¿no? que Empieza- por ahí no me pasó, por lo menos al no ser tan fanática por ahí del indio, ¿no? Cada frase que veía en las publicaciones era un tema del indio. Digo, vieron que los pibes publican frases de amor, frases de desamor o frases en general que tiene que ver con la política, y cuando estás escuchando los temas decís, esta era del indio. Claro, Como claro. todo está vinculado con el Indio Solari, como que no Aparte, hay qué una sé yo, desconexión. Decía, por ejemplo, ponen, está bueno eso, porque es el mundo también de cómo se fracciona en el algoritmo de las redes. Entonces pone una frase como, nadie te va a borrar de mi alma. Pero nadie te va a borrar de mi alma, está en un tema que es séptimo, Sí, regimiento séptimo, o sea, que habla de una represión en una cárcel que terminó con 65 muertos. Sí, ¿No? Porque la frase así suelta Sí, Claro. Parece que habla de amor y en realidad parece como muy Claro. liviana. tal Claro. cual. Pero es una canción, es tremenda. Es Si la tenés tremenda. por ahí, después me encantaría. Se las hago escuchar siempre a mis alumnos porque pasó algo en Pergamino muy similar a este tema, y justamente eran 7 los pibes que mueren en un incendio también en una cárcel, y bueno, lo escuché y el tema parece actual. Digo, esto fue en 2017 y el tema es bastante más viejo. Sí, el hecho es del 78. Claro. Bueno, y esto El es hecho del 2017, 78, es lo que te digo yo. sí, la canción debe haber sido bastante posterior, porque aparte la hace a partir de un libro. Sí, Y él de una tenía un anécdota, amigo, claro, que y de muere una ahí. anécdota que tiene él más cercana, pero le genera una poesía a ese hecho Sí, que la sociedad te dice, ¿y qué te vas a fijar en qué le pasa a unos presos? sí. Por algo estarán presos.
¿no? Y él de repente genera un tema y la sociedad toma, pero está bien porque me parece que ofrece ese camino. Si nadie te va a borrar de mi alma y vos decís qué lindo, y cuando lo vas a buscar, Sí. te encontrás El que el contexto. alma humana, de donde Sí. no se va a borrar, vivió cosas horrendas e injustas. Maravilloso. Ahí está. Ahí está sonando, ¿lo escuchamos? Aparte, Dale. el clima. Sí, ponelo porque el Dale, clima perfecto. musical es bárbaro. Pabellón séptimo. Indio Solari.
Pabellón séptimo del disco El Tesoro de los Inocentes, de los fundamentalistas del aire acondicionado. Chata, fuera del aire estábamos hablando como que nos quedaba algo masivo la situación de un posible o futuro fallecimiento de Charly García, como ese evento en donde podría llegar a generar este mismo tipo de masividad. Pero yo pensaba, esto nos deja huérfanos, entre comillas, a quienes hoy somos adultos, tenemos 30 y pico, 40 años. ¿Qué les queda a los chicos, a los jóvenes de hoy, en estos términos de masividad? ¿Dónde vos podés llegar a ver, si es que lo ves, algo que convoque con tanta fuerza, con tanta identificación a un pibe que hoy tiene 20 años? No, es que yo creo que el fallecimiento del indio va a deja todo un espacio cultural abierto ahora para que sea ocupado. Es como Messi. Messi no pudo salir campeón hasta que no se muriera Maradona. Es así, una cuestión de psicología social. No iba a poder. Me parece que ese espacio, hay jóvenes que uno lo puede ver para llenar. Bueno, llegó Oscar y veo que no ha pasado por la panadería. Sí, veo, salvo que lo tenga dentro de la campera. Son tristes, Sí. el Chata. Yo lo que me parece que está Woz, me parece que está Milo J, me parece que también está Casu, me parece que también está. No sé si ese espacio lo puede llenar por ahí, como es el Ali, me parece que Sí, ya yo me parece que pensaba en tiene Ali. algo un poco más más liviano como para llenar ese espacio que junte por ahí las rabias contenidas. Pero quizás a veces es lo bueno de etapas cerradas, que por fin se abre un espacio donde tienen que aparecer nuevos sentidos, y me parece que los jóvenes de hoy van a poder construir, van a encontrar, tienen todo un espacio ahí para ganar, para encontrar nuevos sentidos, y nada, me parece que ojalá los podamos sorprender gratamente en los próximos años. Claro, bueno, son construcciones que se van dando también, ¿no? Sí, pero tiene también que ver con eso. Mira, casi que te digo que el hecho de que todo un sector de la juventud en los últimos años haya comprado estos de las rebeldías de derecha tiene que ver con que me parece que no había un espacio donde los otros sectores jóvenes pudieran construir su sentido hoy de rebeldía. ¿No? Yo no creo que la rebeldía sea el derecha. La derecha nunca es rebelde. Por eso. La derecha es poder. Total. Es reaccionar. Sí, claro. Pero sí, por ejemplo, sé que muchos jóvenes vieron en su momento el signo Milei como una forma de oponerse a un progresismo que no era progresivo. Que no incluía, como decía en el discurso. Claro, ¿no? Pero claro. bueno, terminamos yéndose hacia el Claro, fascismo. terminamos dando vuelta. Bueno. Claro, total. Había algo que me queda. ¿Sabes qué? Desde el viernes, pensando en el Día del Periodista también, esta semana capaz que hice mi reportaje, para mí, no en términos culturales, para mí más importante porque conseguí una entrevista con el economista Martín Shor. Yo de Martín Shor debo tener como 5 libros en casa. No sé, Martín Shor es un economista especializado, investigador de CONICET, especializado en industria, desarrollo. A Oscar le encantaría. Claro, porque habla de todos esos temas. Conseguí la nota y el viernes, cuando me voy a poner a trabajar en la nota, se muere el indio. Hoy la tengo que entregar. Hasta el día de hoy no puedo juntar un sujeto y un predicado. No puedo porque me va la cabeza. Esa es la columna que va para el 4 palabras. Esa es la columna que va para el 4 palabras. Sí. Toma. Y ya me voy a quedar mal con el doctor Shor. Pero bueno, nada, no puedo concentrar. No sabés todavía. Hablan pero del indio. Claro. Entra- No tiene nada que ver lo que dijo con el indio, pero lo voy a poner. Entra el indio en la columna. Sí. Igual, ¿no? El indio va a entrar, de alguna De forma. alguna forma, alguna frase, algo voy a poner. Te preguntamos con qué tema nos podíamos ir de la columna, digamos, de la nota. Y te pedí Toxi Taxi. A sí. mí es un tema que me hace recordar mucho a Jorgito Garretero. Y yo digo Jorgito, nunca le dije Harry. Para mí siempre fue Claro. Jorgito. Fuimos amigos de infancia. Y con quien compartí también mucho redondos hasta donde la vida le dio a él.
Y sí. Y te lleva él, te lleva... Toxi Taxi, ese desenfreno, esa velocidad. Pero vuelvo a esto, vos escuchás Toxi Taxi, tiene toda una representación rápida, desenfrenada, de lo que podrías decir en el momento en que consumís algo, estás arriba, y sin embargo araña, toca, cae, incluye la tragedia misma, el sinsentido mismo que te viene cuando todo ese desenfreno choca, se va. Excelente. Y nada, así que capaz que Jorgito está ahora escuchando Los Redondos. Gracias, Chata. Sí, muchas gracias. gracias. Gracias.